Sean bienvenidos nuevamente a este trimestre de la cátedra de geometría. Yo soy el licenciado Javier Lizarazo, el encargado de impartir esta cátedra durante el semestre. Quería comenzar para darle como un bosquejo de lo que vamos a trabajar el día de hoy, que tiene que ver directamente con la unidad 2 y parte de la unidad 3 y parte de la unidad 4. Así lo logramos acomodar porque pues, el programa es bastante extenso, ¿no? La primera parte ya se publicó en un material que se les envió, que tiene que ver con algunas demostraciones de la parte de la geometría plana, y una segunda guía que se va a trabajar que tiene que ver directamente con la trigonometría y algunas aplicaciones de los ángulos allí para poder entrar en materia a esto que nosotros vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con la parte de las cónicas, que son la línea recta, las elipses, las hipérbolas, las circunferencias, las parábolas y estas cosas que vamos a ir trabajando allí, que es como un preámbulo de cálculo. En algunos programas, en algunas universidades, se trabaja esto de manera junta, ¿no? Lo que es la geometría y el cálculo, lo que se llama matemática 1, lo que es el cálculo que tiene que ver con el cálculo de los límites, las derivadas y partes integrales. Sin embargo, aquí pues se divide en dos fases. Profesor, disculpe, se le escucha un poquito mal. ¿Se escucha mal el audio? Ahora. Ahí, muchísimo mejor. ¿Sí? Sí, señor. Voy a tratar de alzar un poco más la... Listo, excelente, muchas gracias. Lo que les decía, fíjense, vamos a trabajar con esta parte que en algunos, digamos que en algunos programas de algunas universidades pues lo trabajan juntos, lo que es la primera parte que tiene que ver con la geometría analítica y la segunda parte que tiene que ver con el cálculo 1, la matemática 1, que podríamos hablar aquí de lo que son los límites, la derivada, el precálculo y algunas partes de las integrales. Sin embargo, nosotros aquí pues tratamos de separar ambas cosas, lo que es la geometría de la matemática 1, y entonces nosotros vamos a trabajar, digamos que la unidad 3 y la unidad 4, en la clase del día de hoy vamos a trabajar una parte de ese contenido, que es lo que tiene que ver con las cónicas, que son los límites, los límites no, la sección de la línea recta, la elipse, la hipérbole, la parábola y la circunferencia. Esto es lo que normalmente se trabaja en las cónicas. Previamente se le envió un material, directamente tiene que ver con lo que son los planos y las rectas perpendiculares, lo que es la geometría plana, pues. Y un material que se va a publicar esta semana, probablemente, que tiene que ver con lo que es la trigonometría y algunos ángulos y algunas demostraciones que necesitamos conocer pues, para abordarlas directamente aquí. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Hoy lo que vamos a trabajar es la parte de la línea recta, la ecuación de la recta y las ecuaciones de la circunferencia, que es lo que nosotros vamos a manejar para la unidad 13. Eso, pues, previamente les iré a indicar cómo es que lo vamos a abordar aquí para el proceso de evaluación. De hecho, el plan de evaluación está directamente en la plataforma. Ahora, fíjense lo que nos dicen aquí. Este problema es un problema bien particular, ¿no? Porque es un cálculo de unas distancias. Nos dicen a nosotros demostrar que estos puntos que nos dan, en este caso el primer punto, que es un punto que tiene una coordenada en X, una coordenada en Y, es el punto 3,3. Un segundo punto, que es el punto menos 3,3. Y un tercer punto, que es menos 3 raíz cuadrada de 3. En X, 3 raíz cuadrada de 3 en Y. Fíjense, nos piden demostrar que son vértices de un triángulo equilátero. Lo primero que nosotros debemos hacer es graficar. Pues para que, si nosotros graficamos, pues podríamos visualizar directamente si se trata o no de un triángulo equilátero. Porque al momento de graficar, pues pudiésemos ver los vértices y pudiésemos determinar si son iguales, si tienen la misma distancia. Digamos que visualmente lo podríamos apreciar. ¿Okay? Pero el cálculo hay que hacerlo de manera analítica pues, para saber si es cierto o no que son vértices de un triángulo equilátero. ¿Qué debería pasar allí realmente? Bueno, que cada una de estas distancias, de estos puntos, tengan exactamente el mismo valor. Sin embargo, nosotros cuando apreciamos, logramos apreciar allí la figura que se nos forma, nos damos cuenta que no es un triángulo equilátero, porque hay dos lados. Fíjense, aquí nos dan 3 puntos simplemente, ¿sí? Y nos dicen que grafiquemos. Para graficar, pues hay que tener un plano coordenado, un eje de coordenadas, que es un eje para X positiva, X negativa y Y negativa. Lo que comúnmente hace la gente en bachillerato cuando va a graficar, que es una crucecita allí. ¿Me siguen?
Sí, señor. Profesor, ya antes de que siga este tema, usted dijo que es línea recta, ¿no? Ajá, ecuación de la Exactamente, listo. recta. Excelente. Entonces, fíjense, primero tenemos que graficar esos tres puntos, ¿sí? Que son coordenados, pares ordenados, ¿sí? Una coordenada para X y una para Y en cada punto de esos que nos dan allí. Yo al momento de graficar me estoy dando cuenta que esto, evidentemente, no es un triángulo equilátero, porque este pedacito de aquí es mucho más chico que el resto de los lados, de los vértices. Como yo estoy notando que eso a simple vista no es un triángulo equilátero, yo sin embargo lo voy a demostrar de manera analítica, pues para que podamos visualizar que eso realmente no es un triángulo equilátero, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Yo debo ir a calcular la distancia. ¿Para qué? Calculo la distancia que hay desde el punto 1 hasta el punto 2, y luego desde el punto 2 hasta el 3, y luego desde el 3 hasta el 1. ¿Para qué? Para mirar si el resultado del cálculo de esas distancias me va a dar exactamente lo mismo. Ok. Entonces, Ese triángulo equilátero, no es es que tiene el todos sus equilátero. lados iguales. Claro, obvio. Es Ah, que los vértices, pero ese los no es, ¿no? vértices del Porque, triángulo, los lados deben tener exactamente la misma medida. Si ok. no tiene la misma medida, pues es probable que no sea un triángulo equilátero. Puede ser otro tipo de triángulo, un triángulo isósceles, un triángulo escaleno. ¿Sí? Es probable. Nosotros, a la hora de empezar el ejercicio, cuando tú pones los puntos arriba, lo primero que deberíamos hacer es que si ubicar los puntos en la recta, ¿no? En el plano cartesiano. El plano, perdón. Entonces, o sea, eso es el primer paso, me imagino yo. ¿Sí? Eso es el primer paso, pues, para determinar. Pues, una vez que grafiquemos, nosotros podríamos observar de inmediato si es o no es un triángulo. O sea, es un triángulo, evidentemente, pero si es equilátero o no. Ok, ¿Ok? asimismo siempre va a ser un triángulo. ¿Perdón? Siempre los puntos te van a formar No, no, un este es un triángulo. caso particular. En matemática, las cosas no siempre suceden de la misma forma. Claro, ¿Sí? obvio. En este caso, porque, bueno, eh, fue diseñado el problema para eso, para demostrar eso, para hacer el cálculo de las distancias y estas cosas. Pero si fuese Claro, una pero función, la función, graficar esos puntos, unos puntos, una función, meterlos dentro de una función, pues me daría algo diferente. Claro, ¿Sí? pero mi pregunta es si de repente el triángulo podría dar otra forma que no sea un triángulo, que si por ejemplo un cuadrado, una cosa así. Claro, por supuesto, claro, le podría dar un paralelogramo, le podría dar un trapecio, claro, claro que Ok. sí. Y en todos esos casos se tiene que siempre, digamos, buscar la distancia entre los puntos. ¿O La era algún distancia caso entre los peculiar? puntos, la distancia entre los puntos, en este caso en particular, ¿para determinar qué? Para determinar si los segmentos o los puntos tienen la misma distancia. Porque si ellos tienen la misma distancia, pues yo puedo deducir que es un triángulo equilátero de inmediato. Ok, excelente. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Aplicamos la ecuación de la distancia. La ecuación de la distancia que me dice que debo tomar las componentes, como le decía, porque cada punto tiene una componente en X, una componente en Y, que hago, pues sencillamente la ecuación me dice que es x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Entonces, para el primer punto sería x1 y1, para el segundo punto sería x2 y2. Una vez que yo los meto en la ecuación y hago los cálculos respectivos haciendo la sustitución, me estoy dando cuenta que para el primer punto el valor es 6. ¿Ok? El valor es 6. Pero, ¿qué hago yo? Yo calculo ahora del punto 2 al punto 3. Si del punto 2 al punto 3 la distancia que encuentre no es la misma, es probable que ya quede demostrado que el triángulo no es equilátero, sino que es otro tipo de triángulo. Puede ser un triángulo isósceles, puede ser un triángulo escaleno, pero lo que nos están pidiendo, lo que nos solicitan es determinar si esto realmente es un triángulo equilátero. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo y calculo, hago el cálculo para el punto 2 al punto 3. Cuando estoy haciendo el cálculo del punto 2 al punto 3, me estoy dando cuenta que me da la raíz cuadrada de 18, que al momento de hacer la descomposición, la raíz cuadrada de 18 es lo mismo que tener 3 por la raíz cuadrada de 2. Es muy diferente a tener 6. Entonces, yo ya podría deducir de inmediato que el triángulo no es un triángulo equilátero. Como no es un triángulo equilátero, pues bueno, ya demostré que no era un triángulo equilátero, porque el punto 2, el punto 1, 2 no es igual al punto 2, 3. Ya definitivamente, pues, queda demostrado que el triángulo no son vértices de un triángulo equilátero. Porque la Eh, pregunta es, ¿son vértices de un triángulo equilátero estos puntos? Entonces ya demostré que no lo son.
Y no lo son, ¿por qué? Porque el punto, la distancia del punto 1 al punto 2 es muy diferente del punto 2 al punto 3. Tienen diferentes valores. La distancia es diferente, por lo tanto, una puede ser más larga que la otra, y eso implica que el triángulo ya no es equilátero, porque para que sea equilátero, bueno, le repito, tiene que tener sus tres lados igual. Profesor, sí señor, esa parte lo entendí. Me enredé fue en la parte en la que tú dijiste que había una raíz cuadrada de 18, dijiste. Porque, fíjate, al calcular el punto 2, el punto 3 y la distancia, el resultado de eso es la raíz cuadrada de 18. Siempre. No, no. Ah, ok, ok, ok. Es el cálculo que dio allí, Ok, ¿sí? Tomando los puntos. ¿Qué pasa? Yo tomo este valor y lo descompongo por cuestión de, digamos, lo que estética, pues para que se vea mejor de manera matemática. Entonces uno llega y descompone el 18. ¿Cómo lo descompongo? ¿Qué hago? Pues sencillamente al 18 yo le extraigo la mitad, eso me va a dar 9, y al sacarle la tercera de 9 eso me da 3, y la tercera de 3 me da 1. Esto que dice aquí no es más que 3 al cuadrado multiplicado por 2. Todo eso dentro de la raíz cuadrada. ok. ¿Sí? Entonces, descomponemos con... El exponente de la cantidad subradical con el índice de la raíz, que me quedaría 3, multiplicado por la raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Ok, Que es lo mismo que la raíz cuadrada de 18. Pero la raíz cuadrada de 2 es 1 punto algo, 1.41. sí Multiplicado señor. por 3 me daría 3.41. Que es muy Ok, diferente al valor de 6. Es un entero. ¿Ok? ok, sí señor. Prosigo. Perfecto. Entonces, eso lo que te decía, ya allí queda demostrado que eso no es un triángulo equilátero. ¿Sí? Porque ya nos dio diferente allí la cuestión y logramos demostrarle que en efecto eso no es un triángulo equilátero. ¿Ok? Entonces, lo primero que hicimos fue calcular la distancia. ¿Calcular la distancia para qué? Para empezar a trabajar con otros elementos que nos permitan llegar a lo que es la ecuación de la recta como tal. Para eso necesitamos conocer lo que es una recta, una pendiente. ¿Sí? ¿Cómo hacer el cálculo de la pendiente? Si nosotros logramos calcular la pendiente, pues ya con la pendiente y un punto podríamos calcular la ecuación de la recta punto pendiente, comúnmente llaman también. E incluso con la pendiente, pues podríamos calcular ángulos y otro tipo de valores allí según lo que nos pidan. Como te digo, en matemáticas nada es igual siempre. ¿Ok? Entonces, vamos al segundo paso. Vamos a hacer otro problema pues, para ir más o menos avanzando y que podamos apreciar lo que se va a ir resolviendo allí. Miren, aquí tenemos otro problema muy particular. Me dicen hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de una recta que pasa por los puntos 1 y 6 de estos puntos, ¿sí? De estos puntos, el punto 1,6 y el otro punto que me dan es el punto 5,2. 5,2, perdón. ¿Sí? 5,2. Fíjense, lo primero que debo hacer, pues volvemos al mismo cuento, es tratar de graficar, pues para mirar cuál es el punto por donde va a pasar la recta. Evidentemente es una recta tangente a un punto X, no sabemos cuál es ese punto hasta tanto no lo grafiquemos. Entonces, para poderlo determinar, yo necesito graficar ese punto. Vamos a graficar el punto aquí para poder... Ajá. Me están diciendo que el primer punto es el punto 1,6. Obviamente siempre los planos deben de ser con sus medidas exactas, ¿no? Claro, claro, para nosotros poder determinar si en efecto el valor, o sea, en el caso de las gráficas, siempre tratar de que la distancia sea igual, pues para poder apreciar la gráfica de mejor manera. Y ese tipo de acciones van a tener que ver mucho cuando ustedes estén trabajando con funciones, con el tema del cálculo, el cálculo integral que requiere algunas veces de que la cuestión sea muy clara, ¿no? La gráfica pues se logra apreciar bien. Sí, señor. Una vez que yo tenga los dos puntos, trazo la recta, ¿verdad? Hay una recta. Profesor, yo tengo una duda demasiado estúpida, por decirlo así, perdóname la palabra. Arriba, o sea, cuando tú colocas 1,6, ¿sí? Eh,
no me acuerdo cuál era X y cuál era Y. La primera es la componente de X Ok, listo. y la segunda es la componente Y. Listo. Muchas Sí, gracias. ahí se comporta de esa manera en todos los casos. La primera componente para X, la segunda componente para Y. ¿Ok? Y Fíjense la tercera, algo. en tal caso, sería Z si estuviéramos hablando de esos temas, ¿no? Si estuviésemos hablando de un plano de 3 dimensiones, sí, Listo. sí tendríamos la Z allí incluida. Fíjense en algo. Yo tengo una recta, ¿sí? Que pasa por esos dos puntos. Incluso, bueno, yo, si queremos verlo así de esta forma, pues podría extrapolar esta recta y podría extrapolar esta otra recta para acá. Pero ¿qué es lo que nos están pidiendo realmente allí? Nos dicen, hallar la pendiente del ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos 1,6 y 5,-2. Entonces, aquí, yo lo primero que debo hacer es calcular la pendiente. Y para calcular la pendiente debo conocer una ecuación. La pendiente, la ecuación de la pendiente, me dice que es y2 menos 1 entre x2 menos x1. Esa es la ecuación de la pendiente. Entonces, evidentemente, pues yo tengo los datos allí, sí, tengo los datos para él, tengo los valores y sencillamente lo que voy a hacer es proceder a hacer el cálculo. No sé si de repente aquí en esta parte logran apreciar bien lo que... No, ahorita no veo nada, nada de la pizarra. O de este otro lado, no sé. Si es Ahorita mejor mismo no hacerlo se ve nada. Se ve como si fuera una pared, se ve blanco todo. mejor para este lado. Pues ahí sí, Bueno, claro ahí. Profesor, esa okay. fórmula de Y2, creo que es Y1X, no estoy seguro. Esa fórmula siempre se ha usado para, o sea, siempre se ha Para el usado cálculo de para, la pendiente. Para ok, el calcular. cálculo de la pendiente. Listo. Entonces, esta es la fórmula para calcular la pendiente. Me dicen Y2 menos Y1. Si yo me voy a las componentes que veo allá, para el primer punto sería X1 Y1 y para el segundo punto sería X2 Y2. Entonces la ecuación me dice Y2 menos Y1. ¿Y2 quién es? Y2 es, al momento de hacer el cálculo allí, me estoy dando cuenta que el valor de Y2 es menos 2, menos el valor de Y1 que sería menos 1. ¿Sobre quién? Sobre el valor de X2 que sería 5, menos el valor de X1 que sería 1. Al momento de hacer este cálculo, menos 2 menos 1 me da menos 3. ¿Ok? Y 5 menos 1 me daría 4. Es decir, el valor de la pendiente debería ser igual a menos 3 cuartos. El valor de esa pendiente. ¿Sí? Ahora, digamos que para poder calcularla, porque me están pidiendo que hay un ángulo, Profesor, una dígame, pregunta. En el caso que ahí -2, bueno, tiene su negativo, la fórmula del cálculo de la pendiente siempre es con negativo, ¿sí? Pero en ese caso los signos no influyen. ¿en cuál caso? O sea, Porque aquí la ecuación es esta. La ecuación claramente es esta. por eso, pero siempre en la fórmula Claro, se utilizan si el valor negativos. de Y2, si el valor de Y2 es un valor negativo, evidentemente tenemos que colocarle el valor negativo, ¿sí? Como en este caso de Y2 vale menos 2. Ajá, No puedo ponerme Y2. a cambiar las cosas allí, no puedo alterar nada de eso, tengo que dejarlo tal Pero cual como... en tal caso de que si Y1 fuera -3, digámoslo así, no influye el signo de la fórmula y el signo de la Y1. La única forma de que el signo pueda influir es que el valor de aquí, estoy marcando en negro, sea negativo. Y ya tendría que multiplicar los signos y los convertiría en algo positivo. Es la única Por eso. forma de que eso suceda. Ok. Bueno, aquí ya yo tengo la pendiente, pero yo también sé que la pendiente también es igual a la tangente del ángulo. ¿Eh? Entonces, ¿qué hago yo? Yo calculo la tangente de 3 cuartos en la calculadora y una vez que tenga la tangente perdón, el arco tangente de 3 cuartos, de menos 3 cuartos, me va a dar un valor y yo ese valor lo llevo a grados, minutos y segundos. ¿La Cuando yo tangente, tenga la ese valor tangente de en grados, cuánto? minutos y segundos, Que menos se 3 le, cuartos, que se le cortó, ok. menos 3 cuartos. ¿Qué hago yo? Meto el valor en la ecuación para calcular el ángulo, ¿verdad? Y como esto es un ángulo que va en este sentido,
Entonces ya es un ángulo de 180 grados, podría decir. Entonces, ¿qué hago yo? Al valor del ángulo le voy a restar los 180. 180. Sí. Y allí puedo obtener el verdadero valor del ángulo. Siempre en ¿Okay? la fórmula se calcula en final con tangente cuando es un ángulo. Si me piden el ángulo, sí. Si no me piden el ángulo, pues no hace falta eso. Se calcula con tangente, no se usa coseno ni la otra, Sí, ni seno. si me pidieran eso, si no me lo piden, no, porque, como te digo, los problemas tienen ¿cómo te explico allí? Los problemas tienen una situación bien particular, o sea, no hay una receta para hacerlo, ¿sí? No puedo Sí, decir, señor. no, siempre debo hacer esto, siempre debo hacer aquello, yo calculo aquí, calculo, o sea, todo varía independientemente de lo que nosotros podamos visualizar allí. Sí, Entonces, todo tiene. la fórmula te dice y2 menos y1 sobre x2 menos Menos x1, dice X1. ahí. Ok, Ujú. que no se distingue casi. Claro, ese es un valor para calcular la pendiente. Pero Sí, también señor. puede suceder algo en particular, ¿no? A partir de la pendiente puede pasar algo. Y es que yo pudiese calcular un valor con un punto y la pendiente dada, por ejemplo. Podría calcular la ecuación general de la recta, por decirlo así, sí, la forma general. Porque hay una ecuación, cuando yo tengo un punto y el valor de la pendiente, hay una ecuación que es y menos y1 va a ser igual a la pendiente que multiplica x menos x1. ¿Eso para qué? Eso cuando tengo un punto, ¿verdad? Tengo un punto y el valor de la pendiente. Un punto y el valor de la pendiente. Entonces, vean, fíjense, este problema más o menos tiene esa característica o esa particularidad, por decirlo así. Me dicen encontrar la ecuación de la recta que pasa por un punto. Entonces me dan el punto. El punto es 4, menos 1. Me dicen que pasa por ese punto, por el punto 4, menos 1, y que la tangente tiene un ángulo de inclinación de 135 grados. ¿Qué me están diciendo? Que hay un ángulo que es igual a 135 grados. Pues yo tengo un punto y según lo que acababa de explicarle hace un rato, decía que una vez que a la tangente del ángulo que yo tengo allí para calcular. Entonces, la tangente del ángulo, ¿verdad? Va a ser ¿cómo? O va a ser igual. La pendiente va a ser igual a la tangente del ángulo. Yo tengo el ángulo me lo dio el problema, me dicen que es la tangente de 135 grados. Y por lo tanto, yo le saco la pendiente a la tangente de 135 grados y voy a obtener un valor. El valor de la tangente de 135 grados viene siendo menos 1. Si el valor de la tangente de 135 grados viene siendo menos 1, voy a hacer la tangente, perdón, el valor de la pendiente. Y con la pendiente yo la puedo incluir en la primera ecuación y voy a calcular la ecuación que me están pidiendo. Bueno, me están dando un punto. Y me dicen que a partir de este punto, que es 4, menos 1, y el ángulo de inclinación de 135 grados, yo encuentro la ecuación de la recta. Entonces, yo le decía que cuando nosotros tenemos un punto y la pendiente, nosotros podemos aplicar la ecuación punto pendiente, que me dice que y menos y1 igual a la pendiente de x menos y1. ¿Qué quiere decir eso? Que yo para poder aplicar esta ecuación tengo que conocer un punto. ¿Lo tengo? Sí, lo tengo. Me lo dieron, menos 4, menos 1, pero también debo conocer la pendiente. Y la pendiente no me la da el problema. El problema lo que me está dando es el ángulo de inclinación. Pero yo sé que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Por lo tanto, tendría que calcular que la pendiente es igual a la tangente de ese ángulo de inclinación que me acabaron de dar, que es 135 grados. Y la pendiente, la tangente de 135 grados es igual a menos 1. Por lo tanto, la pendiente es igual a menos 1. Ahora yo sí puedo tomar y decir, bueno, tengo un punto para X, uno para Y, el primero sería X1, el segundo sería Y1. Entonces la ecuación me dice Y menos Y1, o sea, Y menos Y1, menos 1, igual a la pendiente, que sería menos 1, que multiplica a X más X1. Perdón, a X menos X1, que sería menos 4, el valor que tengo allí. Sería menos 4. ¿Okay?
Ahora, menos por menos me daría más y tendría y más 1 igual a la pendiente, que es menos 1, que multiplica a x menos 4. Eso que está allí, debo en una ecuación de manera lineal, pero para eso, ¿qué debo hacer? Bueno, empezar a multiplicar y agrupar los valores que pueda agrupar y hacer todos los cálculos respectivos allí. ¿Qué hago yo? Esta primera parte la dejaría igual, y más 1 igual a ¿qué? Menos 1 por x me daría menos x, y menos por menos me daría más 4. Entonces, ahora, esto que tengo allí, debo darle forma y sentido. ¿Cómo lo hago? Pues, traería las x a un lado, si la x está negativa, la convertiría en algo positivo. Buscaría la manera de agrupar la ecuación allí, ¿para qué? Pues para dejarla de manera lineal, como les decía hace un rato. Entonces, bien podría tener algo. Yo puedo decir que y menos x, y más x, esta x la pasé para acá, esta negativa la paso positiva, debe ser igual a ¿quién? A 4, este 1 está positivo, lo estoy pasando para este lado negativo, y me va a quedar y más x igual a 3. Pero la ecuación de la recta tiene una forma bien particular. Me dice m de x más b igual a tal cosa. O y igual a m de x más b, por ejemplo. Es lo que me dice la ecuación. Yo pudiese deducir que esto que está aquí no es más que, si lo igualo todo a 0, me quedaría x más y menos 3 igual a 0. Le decía que una vez que nosotros tenemos las tangentes, pues ya podríamos hablar de rectas paralelas, de rectas perpendiculares, y aquí sucede pues, una condición bien particular, ¿no? Ya ordenando y igualando todo a 0, pues me va a quedar x más y igual a x más y menos 3 igual a 0. Y ya tendría la ecuación allí, la ecuación que estaba hablando. Decía que con el tema de las pendientes sucede algo. Cuando las rectas son paralelas, el valor de la pendiente de una de las rectas es igual a la otra. Podríamos hablar de que M1 debe ser igual a M2 si las rectas son paralelas. Pero si las rectas son perpendiculares, M1 debería ser igual a, M2 debería ser igual a 1, a menos 1 entre M1. En este caso, ¿sí? Vuelvo y repito, si ambas rectas son paralelas, el valor de M1 es igual al valor de M2. Pero si una recta es perpendicular a la otra, pues entonces M1 por M2 va a ser igual a menos 1. Y entonces M2 debe ser igual a menos 1 entre la pendiente 1. En el caso de que las pendientes sean perpendiculares, si las pendientes son perpendiculares, pues sucede ese tipo de situaciones allí. Sí me comprende, Diego. Le está fallando mucho en internet, pero, o sea, más o menos ese paso no lo entendí mucho, el de las M. No sé de dónde salió la M. Lo que te decía, que si las rectas son paralelas, tienen el mismo valor. Si las rectas son perpendiculares, ya pasa otra cosa distinta, ¿sí? Ya no, el comportamiento no es el mismo. ¿Ok? En el caso de este ejercicio, ¿quedaría en el resultado bajo que tuviste o hay que hacer todos esos pasos? ¿Cuál? ¿El que acabamos de terminar? Sí. No, ahí ya el problema está resuelto. Ah, bueno, listo. Ya no hay más nada que hacer, eso ya quedó listo. Ahora, lo que sí te digo es que, por ejemplo, en el caso de las rectas paralelas y las rectas perpendiculares, sí la cosa es diferente. ¿Ok? Porque con eso nos podemos encontrar allí. Que yo tenga que hacer el cálculo de un valor para encontrar una ecuación de la pendiente, pero por ejemplo, pudiese ser que tenga una recta, ¿sí? Puede suceder que yo tenga una gráfica, me den unos puntos, ¿verdad? Y salga una mediatriz allí. Y esa mediatriz que pueda salir, ¿verdad? Se podría decir que tengo una recta, ¿verdad? Pero a través de ella pasa una recta que es perpendicular. Y esa recta que es perpendicular, que la podríamos llamar L', ¿sí? Esa recta perpendicular, como es perpendicular a la otra, ya el cálculo es diferente, el cálculo de la pendiente. Entonces, cuando suceden cosas de este tipo,
se comporta así, que la pendiente 1 por la pendiente 2 va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, la pendiente 2 va a ser igual a menos 1 entre la pendiente 1. En ese caso en particular, que tenga una bisectriz, una mediatriz, que pase por, o sea, un punto que toque, por ejemplo, en este caso podría ser una mediatriz que pase por aquí, por este punto, ¿no? Por el punto, por ese punto que vendría siendo una perpendicular al punto medio de la recta de la recta L. ¿Ok? Excelente. ¿Perdón? Sí, todo bien. Okay. Entonces, en este caso, pues, sucede ese tipo de situación. Ahora, es importante comprender aquí, en la plataforma yo voy a ir montando algunos ejercicios que tienen que ver con el cálculo de las distancias, con el valor de los segmentos, los ángulos, todas estas cosas. Se calculan prácticamente con las ecuaciones que yo he dado aquí en clase, con las que hemos desarrollado hoy, el cálculo de la pendiente, la distancia, el valor del ángulo de inclinación. Y lo otro, pero no menos importante, que es lo que quería prácticamente darles hoy para cerrar la clase, es la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia tiene varias, digamos, varias formas, ¿no? Que tendríamos la ecuación canónica, la ecuación con un punto HK, que sería y menos K igual a X menos H más Y menos K igual al radio al cuadrado, por ejemplo. Esa es una ecuación. Y la ecuación general. Voy a hacer ahorita un problema que es bastante, no digamos que es bastante largo, pero sí le voy a pedir que preste bastante atención para no tener que retroceder. ¿Sí? Porque, pues, digamos que para que no se pierda la secuencia de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Yo voy a marcar allí las tres ecuaciones para que las tenga en cuenta, cómo es que se van a utilizar y voy a resolver un problema que va a abarcar prácticamente cuando tengo un punto, cómo hacer para obtener el resto de los valores, cómo meterlos, cómo desarrollarlos para poderlo, para que lo puedan visualizar directamente. La próxima clase la vamos a desarrollar a través de una diapositiva, pues, para que ustedes puedan apreciar la diapositiva y yo pueda ir conversando con ustedes y ustedes puedan ver lo que está desarrollándose en la diapositiva y pues nos vamos a quitar un poco el problema de... ¿La próxima clase será realizada cuándo? Todavía no hay una fecha. Pues no hay una fecha. Es probable que podría ser la semana de encima y allí podríamos trabajar las otras unidades y aclararles dudas si es que tienen dudas con respecto a lo que se planteó en esta clase. La idea es que puedan comprender y que podamos avanzar. Ok, excelente. Vamos a culminar con lo que les veníamos a hablar, que era la ecuación de la circunferencia. ¿Sí? La circunferencia tiene varias ecuaciones. La circunferencia tiene varias ecuaciones. ¿Por qué le digo que tiene varias ecuaciones? Porque tiene la ecuación de la forma canónica, que es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Tiene una ecuación que cuando tenemos un punto, no un punto, perdón, el centro HK, nosotros llamamos x menos h más y menos k es igual al radio. ¿Sí? Pero esta ecuación debe ir al cuadrado. ¿Por qué le digo que debe ir al cuadrado? Porque x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Porque a través de ella podríamos determinar el radio. El radio es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. ¿Sí? Y el diámetro, pues evidentemente debe ser el radio en caso de que tengamos que resolver algún problema que tenga que ver con eso. Pero el problema que vamos a resolver ahorita es bastante sencillo porque vamos a hallar la ecuación general de la recta. ¿Y cuál es la ecuación profesor, general? la primera, ¿cómo se llama? La primera que sale aquí arriba, ¿qué dice? La primera fórmula, perdón. Esta, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Excelente. Y la otra dice x menos h cuadrado más y menos k cuadrado igual a radio cuadrado. Le decía que la otra ecuación es la ecuación general de la circunferencia. Y esa ecuación general de la circunferencia es de la forma x cuadrado más y cuadrado más de x más y más f igual a 0. Entonces, para encontrar esa ecuación necesitamos tener algunos elementos allí importantes para poderla desarrollar. Pero igual, como te digo, la copiamos. Sería x cuadrado
cuadrada más y cuadrada más dx, más dx más y más dx más y más f igual a 0. ¿Sí? El problema que vamos a desarrollar tiene que ver con esto. Me dan unos puntos y a partir de los puntos yo sustituyo, encuentro los valores, pero me están diciendo que debería encontrar la ecuación de la general de la circunferencia. Fíjese lo que me dice el problema. Allá la ecuación de la circunferencia que pasa por unos puntos. Y me dan los puntos, ¿sí? Me dan el punto 5,3, 6,2 y 3,8. A partir de esos puntos, ¿qué debo hacer yo? Pues yo voy a tomar cada uno de esos puntos y los voy a sustituir en la ecuación. ¿Para qué lo voy a sustituir en la ecuación? Para encontrar la ecuación de la circunferencia. Fíjense que volvemos a la misma historia, ¿no? Cada uno de esos pares ordenados tiene una componente en X y una componente en Y. A mí me dice que la ecuación es X cuadrado más Y cuadrado más DX más X más F igual a 0. ¿Qué voy a hacer yo con la primera componente? Voy a decir que voy a tomar el primer punto y lo voy a incluir en la ecuación. ¿En cuál ecuación? En esta. Tengo el punto 5 en X, 3 en Y. Entonces tendría 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más dx, pero ¿cuánto vale d? ¿Conocemos el valor de d? No, señor. No, señor, pero igual me están diciendo que es x por d, entonces sería 5d, por ejemplo. 5d más 3e más f igual a f. Ese es el primer caso allí. El primer valor que yo determine. De hecho, ¿qué hago yo ahora? Para que lo tome en cuenta, porque creo que ya estamos a punto de finalizar la cuestión. ¿Cómo es que dice? Es x2 más y2 más dx. Ajá, más dx más y más f igual a 0. ¿Más y? Más y más f igual a 0. Entonces, fíjese con algo aquí que quería que lo apreciara. La sustitución que yo voy a hacer no es de la componente en X, sino va a ser del valor que yo voy a encontrar para D. Porque yo evidentemente debo encontrar un valor, ¿sí? ¿Y cuál es ese valor que yo debo encontrar? Yo debo encontrar un valor para D y un valor para E y un valor para F. Entonces, yo ya tengo estas ecuaciones aquí, ¿sí? Lo que voy a hacer, yo voy a decir, bueno, que esto va a ser igual a 25 más 9 más 5D más 3E más F igual a 0. ¿Ok? Estos valores yo los voy a reducir a una sola ecuación y no para dejarla de manera lineal. Como te digo, 25 y 9 son 34. ¿Sí? 34 más 5D más 3E más F igual a 0. Lo que vendría siendo 5D más 3E más F igual a menos 34. Porque este 34 está positivo, lo pasé de aquel lado. Eso yo lo voy a llamar ecuación 1. ¿Okay? Y luego tomo la segunda y digo voy a sustituir el siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto que voy a sustituir es el punto 6,2. Entonces tendría 6 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6d más 2e más f igual a 0. 6 al cuadrado me daría 36. Más 2 al cuadrado que me daría 4, más 6d, más 2e, más f, igual a 0. 36 y 4 son 40. Tendría 40 más 6d, más 2e, más f, igual a 0. Esto es 6d, más 2e, más f, igual a menos 40. ¿Y esto que está aquí? Yo lo llamo ecuación 2. ¿Y luego qué hago? Me voy y hago la siguiente sustitución del otro punto. Entonces voy a decir, esto es 3 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 3d, más menos e, más f, igual a 0. Que vendría siendo 9 más 1, 3. Ya lo tiene. Y eso lo llamo ecuación 3. Bueno, hago la misma sustitución de la misma manera como lo dice arriba. ¿Okay? Claro, las tres. Obvio, y el punto arriba me da las tres ecuaciones. Eso es lo que se forma aquí es un sistema de ecuaciones. Entonces, ese sistema de ecuaciones yo lo resuelvo como se resuelve un sistema de ecuaciones normal. ¿Sí? Tomo la ecuación 1 y 2, por ejemplo.
tomo 1 y 2 y digo, la ecuación 1 ¿cuál fue? 5D más 3E más F igual a menos 34. Y la segunda que sería 6D más 2E más F igual a menos 40. Y de aquí debería cancelar uno de esos valores, bien sea D, E o F. ¿Para qué lo cancelo? Para encontrar, para tener una cuarta ecuación, y esa otra cuarta ecuación me permita despejar y en función de una sola variable y encontrar un incógnito. ¿Sí? Esto es lo que hago. Entonces, a mí lo más sencillo allí es multiplicar, por ejemplo, la ecuación 2 por menos 1. ¿Sí? O la ecuación de arriba, la ecuación 1 por menos 1, por ejemplo. ¿Me copian? Sí, señor. Ok. Multiplique esta ecuación por menos 1, por ejemplo, y tendría menos 5D menos 3E menos F igual a 34. Y abajo tendría 6D más 2E más F igual a menos 40. Y entonces despejamos y hacemos por completo cancelamos F, por ejemplo, y hacemos la operación aquí. Aquí me quedaría D menos E igual a menos 6. Y esta la llamo 4. Luego tomo otra ecuación, que sería la ecuación 2 y 3, por ejemplo. Aquí sustituyo y tomo la ecuación 2 y la ecuación 3 tendría, en el caso de la 2, 6D más 2E más F igual a menos 40. Y la ecuación 3, que sería 3D menos E más F igual a menos 10. Y aquí hago exactamente la misma operación. Busco eliminar una que tiene que ser igual a la que eliminé en la anterior. No puede ser la D o la E, sino tiene que ser la F, porque aquí tiene que luego igualarla con la ecuación 4 para poder resolver la situación aquí. Entonces multiplicaría, por ejemplo, por menos 1 el valor de abajo. Y tendría 6D más 2E más F igual a menos 40. Y abajo tendría menos 3D más E menos F igual a 10. Y cancelo aquí y me va a quedar 6 menos 3 me daría 3D más 3E igual a menos 30. Y esta le llamo la ecuación 5. Y luego tomo 4 y 5 y de tomar 4 y 5 saco un valor, el valor de D, por ejemplo. Y luego ese valor lo voy a meter en la ecuación 4 y obtengo el valor de E. Y luego con el valor de D y de E lo meto en cualquiera de las primeras 3 ecuaciones y obtengo el valor de E. Y sencillamente estaría resolviendo todas las incógnitas. Y luego que tengo el valor de D, de E y de F, pues sencillamente lo anexo a la ecuación. Y esa sería la ecuación de la circunferencia que me piden que encuentre. La ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Con los valores de D, de E y de F. ¿Alguna pregunta ahí, Diego? No, señor, todo bien. Entonces, tendrías que hacer ¿qué? Los 3 casos y después juntos, uniéndolos, sí, digámoslo así. ¿Cuál es el siguiente paso? Tomar 4 y 5. ¿Qué dice la ecuación 4? La ecuación 4 dice D menos E igual a menos 6. Y la ecuación 5 dice 3D más 3E igual a menos 30. Yo tengo que eliminar cualquiera de ellas. Cualquiera de ellas debo eliminar. Entonces, para poderlas eliminar, pues tendría que multiplicar, por ejemplo, la de arriba por 3, multiplicar toda la ecuación directamente. Podría ser 3D menos 3E menos 18. Y aquí podría quedar el menos 3D negativo con el 3D positivo y me quedaría 6 y 3 me quedaría 6D y menos 18 más 30, menos 30. Hago la operación y de allí voy a encontrar un solo valor. Ese sería siendo el valor de D o el valor de E. El que usted decía para encontrar el valor. Una vez que yo lo tenga, pues lo meto, vuelvo a la ecuación 4 o a la ecuación 5, en cualquiera de los dos, para encontrar los dos. Si usted encuentra, elimina la G, por ejemplo, vas a encontrar el valor de D. Y luego vuelve a la ecuación, introduce el valor de D para encontrar el de E. Y luego se viene a cualquiera de las 3 ecuaciones para encontrar el valor de E, que sería el que le hace falta. Una vez que tenga el valor de D, de E y de F, se viene a la ecuación general y sustituye. Donde está D, le coloca el valor, donde está E, le coloca el valor.
ahí tendría la ecuación general de la circunferencia. ¿Qué pasa por estos 3 puntos? Bueno, Y ya entonces el resultado quedaría, ¿el resultado sería cuál? el resultado de la ecuación Sí, señor. completa. Sí, señor. X cuadrado más Y cuadrado menos 8X menos 2Y más 2 igual a 0. Ok. Bueno, entonces, haya sido útil la explicación del día de hoy. Bueno, vamos a cuadrar para la próxima clase para tratar de mejorar un poco el tema del pizarrón por la cuestión del reflejo y que no se logra apreciar bien. Excelente. Okay. Bueno, muchas Bueno, gracias, profesor. excelente. Bueno, hasta luego. Que Un estén placer. bien. Hasta luego. Igualmente.